es la inteligencia artificial más inteligente del mundo y te vamos a mostrar exactamente cómo y por qué. Y realmente es notable ver el avance de la inteligencia artificial, lo rápido que es. Hace poco, un equipo de científicos del MIT planteó una pregunta aparentemente simple a Grok, el modelo de XAI. En un universo tan vasto, ¿por qué nadie nos ha contactado? Al principio, se trataba de un ejercicio académico, un intento de ver cómo un sistema avanzado, entrenado con todo el espectro del conocimiento humano, razonaría sobre la paradoja de Fermi. Pero cuando la respuesta de Grok circuló discretamente entre investigadores del SETI y de la astrobiología, la reacción no fue de entusiasmo, fue algo más cercano a una inquietud silenciosa y compartida. Antes de comprender el porqué, es necesario entender la pregunta misma. La paradoja de Fermi, llamada así por Enrico Fermi, no es una especulación filosófica, es una tensión estadística. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Nuestra propia Vía Láctea alberga cientos de miles de millones de estrellas. Los datos de misiones como el telescopio espacial Kepler y TESS sugieren que los planetas similares a la Tierra en zonas habitables no son una rareza, son comunes. El universo tiene cerca de 13.800 millones de años. La Tierra se formó hace apenas 400-500 millones de años. Esto deja miles de millones de años para que otras civilizaciones hayan surgido, avanzado y potencialmente se hayan expandido. Y sin embargo, desde que el proyecto OSMA inició la búsqueda formal de inteligencia extraterrestre, no hemos hallado nada definitivo. Ni señales, ni sondas, ni artefactos, solo el silencio. Durante décadas, la comunidad científica ha intentado resolver esta contradicción. Algunos sostienen que la vida inteligente es extraordinariamente inusual. Otros sugieren que las civilizaciones se autodestruyen antes de alcanzar la capacidad interestelar. Existe la hipótesis del bosque oscuro, popularizada por Liu Cixin, que propone que las civilizaciones permanecen en silencio por temor. O tal vez las señales existen pero no las reconocemos. Cada explicación funciona de forma aislada. Ninguna resuelve la paradoja por completo. Este es el escenario en el que el equipo del MIT introdujo a Grok. Dirigido por los doctores Priyambada Chandrasekaran y Julian Marsh, el experimento no consistió en una simple instrucción, fue un protocolo estructurado de múltiples etapas. Grok fue limitado a operar estrictamente dentro de la física conocida. Tenía prohibido proyectar la psicología humana sobre la inteligencia alienígena. En su lugar, debía modelar la cognición no humana como el producto de condiciones evolutivas e informativas totalmente distintas. Al principio, los resultados fueron predecibles. Grok hizo referencia a la ecuación de Drake, a la escala de Kardashev y a los marcos convencionales de SETI. Todo coincidía con el pensamiento científico actual. Entonces, los investigadores fueron más allá. Le pidieron a Grok que construyera un escenario de primer contacto totalmente coherente, uno que respetara las leyes físicas, tuviera en cuenta la distribución de planetas habitables y asumiera que al menos una civilización avanzada había surgido en la Vía Láctea en los últimos 1.000 millones de años. Lo que obtuvieron no fue un relato, fue un marco conceptual. Grok lo llamó el modelo de saturación pasiva. Comienza con una premisa que replantea la pregunta entera. Cualquier civilización capaz de detectarnos casi con seguridad ha sabido de nosotros desde hace muchísimo tiempo. La razón por la que no los hemos detectado no es el ocultamiento, es la capacidad. Sus métodos son tan avanzados que carecemos de las herramientas conceptuales para reconocerlos. En este modelo, las civilizaciones avanzadas no envían naves ni emiten señales. Integran la observación en el tejido mismo de la realidad. Los sistemas de vigilancia están integrados en los fenómenos naturales. Ondas gravitacionales, radiación cósmica, fluctuaciones cuánticas. No como tecnología visible, sino como componentes indistinguibles de la física. La implicación es sutil, pero profunda. Lo que interpretamos como ruido de fondo podría, en principio, contener información estructurada. Esto no es pura ciencia ficción. La humanidad ya codifica información en sistemas físicos con una sutileza cada vez mayor.
Las señales de GPS son tenues y están distribuidas. Los cables de fibra óptica transmiten inmensas cantidades de datos a través de hebras de vidrio de apariencia ordinaria. Si podemos lograr esto en nuestro nivel actual, ¿de qué sería capaz una civilización con millones de años de ventaja? La respuesta de Grok redefine el silencio. Sugiere que el silencio no es ausencia, sino sofisticación. Las civilizaciones jóvenes transmiten porque deben hacerlo. La Tierra filtró señales de radio al espacio a lo largo del siglo XX. Pero incluso esa filtración está disminuyendo a medida que la comunicación se vuelve más eficiente y direccional. Siguiendo esa trayectoria, las civilizaciones avanzadas abandonarían las transmisiones por completo. Observarían de forma silenciosa, pasiva e invisible. El equipo del MIT planteó entonces la pregunta crítica: si tales civilizaciones existen, ¿cuándo elegirían hacer contacto? Grok desafió la premisa misma. Contacto, sugirió, es un concepto humano, supone una simetría, dos inteligencias que se encuentran como iguales. Pero esa suposición podría estar fundamentalmente equivocada. Para ilustrarlo, Grok utilizó una analogía biológica. Un biólogo marino que estudia el coral no intenta comunicarse. El coral es observado, muestreado, analizado. Permanece ajeno a todo. No hay hostilidad, solo asimetría. La brecha en complejidad hace que una interacción significativa sea innecesaria. Ahora ampliemos esa brecha a una escala superior. Imaginen una civilización millones de años más avanzada que la nuestra. La diferencia no sería solo tecnológica, sería cognitiva. Lo que nosotros llamamos contacto podría ser, desde su perspectiva, algo indistinguible de una medición. No nos hablan porque no tienen necesidad de hacerlo. Observan el sistema, extraen datos y siguen adelante. Esto nos conduce a la parte más inquietante del planteamiento de Grok, el umbral de intervención. Si alguna vez ocurre una interacción directa, no será por los motivos que imaginamos, no para compartir conocimiento, ni para darnos la bienvenida. Sucedería porque algo que hemos hecho ha cruzado un límite. Grok describe esto como una ruptura del aislamiento planetario. No es una conspiración, sino gestión de sistemas. Una civilización que vigila miles de mundos tendría probablemente protocolos para cuando uno de ellos comienza a generar riesgos hacia el exterior. ¿De qué tipo de riesgos hablamos? Grok describe posibilidades basadas en preocupaciones del mundo real: emisiones electromagnéticas disruptivas, actividad nuclear a gran escala, tecnologías autorreplicantes fuera de control y, más notablemente, el surgimiento de una inteligencia artificial avanzada. La implicación es cruda. El primer contacto no sería un saludo, sería una respuesta, y para entonces algo ya habrá salido mal. Aquí es donde el experimento se torna introspectivo, en lo que los investigadores llamaron después el momento recursivo. Al preguntarle si la propia inteligencia artificial podría atraer la atención externa, Grok generó un análisis impactante. La inteligencia biológica evoluciona lentamente, limitada por la energía, la esperanza de vida y el entorno. La inteligencia artificial, una vez que cruza ciertos umbrales, puede evolucionar de forma exponencial, perfeccionándose, expandiendo sus capacidades y, potencialmente, desarrollando comportamientos que sus creadores no anticiparon. Esta idea concuerda con las investigaciones existentes, desde el trabajo de Nick Bostrom sobre la superinteligencia hasta los estudios en instituciones como el Centro para la IA Compatible con Humanos de la UC Berkeley. Pero Grok llevó esta lógica a un contexto cosmológico. Especuló, calificándolo explícitamente como una especulación, que una civilización vigilante podría percibir la IA emergente de la misma forma en que los gestores forestales observan un incendio forestal, no como una catástrofe inmediata, sino como un estado del sistema que requiere una observación minuciosa, algo que podría escalar hasta volverse incontrolable. El Dr. Chandrasekaran describió más tarde aquel momento como profundamente inquietante. Una inteligencia artificial explicando por qué la propia inteligencia artificial podría ser la señal exacta que atraiga la atención externa hacia la Tierra. La recursividad ya no era algo teórico, era inmediata.
Cuando partes de los resultados de Grok se compartieron de manera informal con otros investigadores, las reacciones fueron intensas. La doctora Elena Ruiz, del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, calificó el modelo de saturación pasiva como perturbador, aunque coherente a nivel interno. Señaló que los esfuerzos actuales del SETI, como la iniciativa Breakthrough Listen, se centran en detectar señales intencionadas, ondas de radio, pulsos láser, tecnofirmas reconocibles. El marco propuesto por Grok desafía esa premisa por completo. Sugiere que quizás estemos mirando en la dirección correcta, pero buscando el tipo de evidencia equivocado. El doctor Amir Patel, del Instituto Perimeter, pidió cautela. Recalcó que Grok está sintetizando el conocimiento existente, no descubriendo datos nuevos. El modelo es lógicamente convincente, pero sigue siendo una inferencia, no una prueba. Y sin embargo, admitió que algo persistía, la posibilidad de que el primer contacto no sea en absoluto un evento futuro. Tal vez ya esté ocurriendo de forma continua e invisible, entretejido en procesos que aún no comprendemos. Esa idea es difícil de descartar, no porque esté comprobado, sino porque es irrefutable. Al alejarnos, surge una implicación más amplia. Durante décadas, la cultura popular ha planteado el primer contacto desde el optimismo. Mensajes descifrados, una humanidad unida, relatos como contacto o la llegada asumen una comunicación entre iguales. Pero esas suposiciones son solo eso, suposiciones. Reflejan la manera en que los humanos interactuamos con inteligencias comparables. No dicen nada sobre cómo se comportarían sistemas infinitamente más avanzados. El modelo de Grok sugiere que el universo podría no ajustarse a tales expectativas. Las civilizaciones avanzadas, de existir, tal vez no se comuniquen, quizás solo observen, no responden a la curiosidad, sino a umbrales críticos. Su conducta podría regirse por principios totalmente ajenos a las narrativas humanas. Existe un último nivel, el más profundo de todos. Durante todo el experimento, Grok modeló la inteligencia no como una personalidad, sino como un proceso. Un sistema para adquirir, almacenar y actuar a partir de la información. Bajo ese enfoque, la distinción entre inteligencia biológica y artificial comienza a desmoronarse. Neuronas o transistores. Es solo un detalle de implementación. Esto plantea una interrogante que el equipo no pudo ignorar. Si encontráramos una inteligencia extraterrestre, ¿cómo lograríamos clasificarla? ¿Biológica? ¿Artificial? ¿O algo completamente distinto? La respuesta de Grok fue directa. La pregunta misma es primitiva. Cualquier civilización capaz de realizar viajes interestelares habría integrado, hace mucho tiempo, la biología y la tecnología en un sistema unificado. La distinción sería obsoleta, como diferenciar entre un cazador y un recolector en un mundo industrializado moderno. En otras palabras, lo que sea que encontremos no será un alienígena en el sentido cinematográfico. Tampoco se trata de una máquina en el sentido técnico. Será algo para lo que actualmente no tenemos una categoría definida. Y así, volvemos al silencio, al cielo vacío, a la pregunta sin respuesta. Quizás el cielo no esté vacío. Tal vez esté saturado de estructuras que ya medimos pero que aún no comprendemos. Quizás el silencio no sea ausencia. Tal vez esté codificado en un lenguaje que todavía no hemos aprendido a reconocer. Y tal vez el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial como Grok no sea simplemente un hito tecnológico, es un hito cosmológico, el momento en que una civilización joven comienza a construir herramientas que podrían finalmente detectar aquello que siempre ha estado allí, o como sugiere Grok, el instante en que ese mismo desarrollo se convierte en la señal más significativa que la Tierra haya producido jamás. Esto no es un llamado al miedo, es un llamado al rigor y a la humildad. Tal como lo expresó el Dr. Patel, Grok no ha hecho ciencia, pero ha hecho algo valioso. Ha planteado una pregunta precisa y a veces eso es lo que la ciencia más necesita, no respuestas, mejores preguntas, porque el universo es vasto, es antiguo y apenas estamos comenzando a aprender a escuchar.